soy Esther Barrera. Esther Barrera Méndez. Me agregué el Méndez porque no figura en mi documento por amor al apellido a mi madre. En Bolivia se utiliza el doble apellido, el de la mamá y el papá. Primero el de papá y luego el de mamá. Y bueno, me agregué el apellido de mamá y por eso Esther Barrera Méndez. Cuando recibí la invitación de Arturo, me llamó la atención esto de la problemática de la colectividad boliviana en Argentina y entonces decía, bueno, el rol de los comunicadores. Y es muy bueno que veamos que hay un problema, porque si reconocemos que hay un problema, entonces significa que podemos encontrar algún camino para solucionar ese problema. Y me hice algunos apuntecitos que voy a compartir con ustedes para exponer este rol de los comunicadores sociales. Si hablamos de problemática, que es un término que se escucha en muchos medios de comunicación, y siempre antes yo decía, ¿por qué en lugar de problema, que es una palabra más simple, utilizar problemática? Y a raíz de haber estudiado ciencias de la comunicación y ser periodista, pude ver la gran diferencia entre una y otra. Entonces es cierto, Arturo acierta precisamente porque es la problemática. Son todos los elementos que componen a un problema y a situaciones no solo sociales, sino económicas, políticas, religiosas, culturales, deportivas. Y hay una problemática en general que vive la colectividad boliviana viviendo en la Argentina. Y puntualmente el tema de lo que son los medios de comunicación. Y dentro de los medios de comunicación, los comunicadores, ¿no? Entonces tengo que hablar de los comunicadores sociales. Y si pienso cómo puedo enfocar un poco más todavía a los comunicadores que somos muchos de nosotros que estamos aquí, o todos quizás, nosotros como comunicadores, o como mejor dicho, oyentes, podemos escuchar en nuestras emisoras de radio puntualmente a quienes nos amenizan nuestras jornadas. Y si me enfoco en las radios como medio de comunicación es porque lo que se llaman radios alternativas o radios comunitarias tienen un origen histórico en Bolivia, que son las radios mineras bolivianas. Y Arturo es una de las personas que ha estado escribiendo también la historia de las radios mineras en su página de Facebook. Y él, con mucha experiencia y conocimiento en el lugar de los hechos, sabe el rol importante de estas emisoras bolivianas mineras, ¿no? Dentro de lo que es la historia de los medios de comunicación a nivel internacional, también Bolivia tiene un peso muy importante. A mí me asombró cuando en la facultad nos hablaban de las radios mineras bolivianas y lo hacían con una admiración. Y yo decía, flauta, cuántas cosas nuestras, ¿no? Como de la colectividad, saben los demás porque han leído muchos libros y tal vez nosotros, los que no hemos tenido familiares directos que conocieron las radios mineras, las desconocemos. Y realmente es muy interesante y eso, bueno, al margen, da para otra charla, los que estén interesados empiecen a ver en todas las universidades, sin duda hay trabajo sobre las radios mineras bolivianas. Hay, no solo en la Argentina, ya les dije, a nivel internacional están las radios mineras bolivianas. Entonces nuestra comunidad está muy vinculada a la comunicación por radio. Para nosotros la comunicación por radio es muy importante, históricamente y actualmente. Y dentro de la radio, entonces, este rol de los comunicadores sociales, ¿no? ¿Y qué es lo que uno puede llegar a escuchar como oyente? Cada uno de nosotros, ¿no? Más allá de que tal vez estemos en algún medio o no de comunicación radial, como oyente, ¿qué es lo que escuchamos regularmente? La mayoría del tiempo vamos a escuchar a amenizadores,
a lectores de mensajes que mandan los oyentes a determinados programas, organizadores de concursos, y hay últimamente muchos humoristas, ¿no? Mucho doble sentido, ¿no? El hablar con el doble sentido que nos lleva a la risa, a reírnos, a lo risueño. Mucho DJ que nos pone de vez en cuando música, porque la mayoría de las veces y empiezan y nos cuentan su historia, cómo se levantaron, cómo se durmieron, quién le gusta, quién no le gusta, y nos cuentan un montón de cosas, ¿no? Y últimamente, una de las consignas que he notado en los medios de comunicación radial es que sean voces jóvenes, ¿no? Que sean voces jóvenes, que sean voces dinámicas, más bien citadinas, ¿no? Que no se equivoquen mucho al hablar, que hablen dentro de todo con alguna fluidez y que sean tonos bien bolivianos, ¿no? La mayoría de los conductores de las muchachas, los muchachos siempre terminan por ahí con ya, pues, ¿no? Entonces, es como que es la consigna para poder entrar y estar en un lugar en la mayoría de las emisoras que dicen ser comunitarias. Y esto nos lleva a lo que sería la autorreferencialidad. Los locutores por lo general autorreferencian lo que sienten, lo que piensan, por quién votaron, a quién apoyan, ¿no? A qué músico le gusta, qué no, y cuentan sus historias. Y todo esto hace que quienes escuchamos muchas veces nos sentimos identificados. Nos sentimos identificados porque tal vez nos está contando que cuando llegó empezó en un taller, o tal vez sigue siendo costurera o costurero, y nos va contando que comió una comida bien boliviana, bien autóctona. Entonces nos atrapa con eso que nos va contando. Entonces, la mayoría de los programas radiales siento que están así, amenizados por estas costumbres. Y son muy pocos, pero existen también programas de radio que realmente se producen para llegar a servir de algún modo a la comunidad. Muchos de ellos tienen un enfoque, muchos de ellos tienen un objetivo concreto. Pero otros no, otros quisieran por ahí llevar a la radio lo que es la seriedad, ¿no? Lo que es el ir al lugar de los hechos y poder transmitirlo. Tienen muy buena voluntad, generan buenos materiales de archivo, y he tenido la oportunidad de apreciar el trabajo comprometido que hacen, pero prefieren y optan dejar material muy rico en el archivo y dedicarse a generar o a expresar sus opiniones. Yo opino, ¿sí? Cuando uno empieza con el yo opino, a mí me parece, o cuando escucho que dicen, ¿y a vos qué te parece, Esther? Y yo me quedo fría porque es mi opinión sobre algo. Nosotros somos comunicadores, no somos forjadores de la verdad. No vamos a crear la verdad con nuestra opinión. Lo que nosotros es, nuestro rol, nuestro papel es muy humilde. El rol del comunicador es tremendamente humilde. Nosotros tendríamos que estar siempre al costado, mostrando a quien realmente está viviendo una determinada situación. Entonces, yo me figuro cuando alguien me pregunta en la radio, al aire, ¿y vos qué opinás? Y yo me quedo, tomo aire y digo, trato de pensar una opinión en base a que le pueda interesar a alguien, porque en realidad yo diría, pero alguien me va a decir, a mí qué me interesa lo que opine Esther, ¿no? Entonces, sí tratar de ver que ponen, y lo respeto mucho, a todos, tanto a ellos, a estos comunicadores que están buscando su norte, que están tratando de ver cómo con las herramientas que van agarrando al paso generar productos comunicacionales útiles, como a los amenizadores, porque todos ellos de algún modo generan una dinámica en nuestra colectividad. Todos generan una dinámica
que es para algunos muy débil, muy inoperante, y para otros tal vez realmente llegan a satisfacer su necesidad de escuchar historias propias, música propia, vivencias propias, ¿sí? Entonces, si yo veo toda esta situación como periodista que soy, que tuve la bendición de mi familia y del país, este es un país precioso, nos permite estudiar gratuitamente. Entonces tuve la oportunidad de estudiar y una de las preguntas que nos hacían era, ¿los medios de comunicación alternativos generan realmente la posibilidad, permiten la convivencia intercultural? Entonces ahí yo decía, pero si todo lo que yo pensé antes lo que hace es fortalecer mi vínculo con mis pares, ¿no? Conmigo mismo. Y entonces, ¿cómo hago para convivir interculturalmente? ¿Cómo me relaciono, ¿no? Con mi entorno? Con quienes no escuchan mi música porque no les gusta, por quienes no comen mi comida porque no la conocen, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para, yo como oyente de estas emisoras de radio, cómo hago para convivir interculturalmente? Y bueno, esa pregunta vamos a ver si en un ratitito, por lo menos cada uno de nosotros la piensa, ¿no? Y cada uno de nosotros tal vez pueda llegar a generar una respuesta y alguna actividad en sí. En definitiva, ya les hablé de las radios comunitarias, les hablé de esta situación de las radios que están buscando voces jóvenes y citadinas, y los comunicadores sociales que ya están de algún modo diferenciados entre lo que serían los entretenedores, digamos, y respetuosamente, totalmente soy respetuosa de los entretenedores, los respeto mucho. Yo escucho a un señor que por mi barrio está en la mañana, es un entretenedor precioso, muy buena gente, ameniza muy bien la música, comenta cosas, lee noticias del internet que son actuales y muy interesantes. Y entonces la realidad de muchos de los que trabajan en las radios, a diferencia de lo que hace muchos años pasaba, y tal vez Arturo después me va a confirmar o me dirá, no, Esther, eso no fue así. Nosotros antes teníamos que comprar el espacio, y eran espacios caros para comprarlo. Y teníamos que producir, éramos todos nosotros. Éramos productores, conductores, periodistas, vendedores, cobradores y todo. Y hoy por hoy muchos de los entretenedores, la diferencia que he notado es que les pagan. Les dan un dinero que realmente es hasta simbólico quizás para mucha gente, porque deben ser como mucho 10.000 pesos mensuales, no debe pasar de eso, y le dicen, bueno, ahora agregate a eso un par de publicidades, una o dos, tampoco muchas más, ¿no? Allí con eso vas a ver cómo sobrevivís tu existencia. En el mejor de los casos. Después, en otro de los casos, lo que he visto que hacen algunas radios llamadas comunitarias es decirle a quien seriamente quiere ir y encarar un producto, le dice, yo no te cobro. No te cobro, porque como yo sé que vas a hacer un buen producto, no te voy a cobrar. Pero tampoco te voy a pagar. Así es que olvídate de que te va a pagar. Por lo tanto, volvemos a la misma situación. Tal vez ya no tengas uno que encontrar los fondos para pagar el espacio, pero sí para intentar sobrevivir si quieres sobrevivir con eso, ¿no? Entonces, vuelta a la misma. Vuelve a ser uno productor, vendedor, cobrador, ¿no? Periodista y, bueno, la mar en costa. Así es que esa es otra de las situaciones que estoy viendo que pasa en las emisoras de radio. Luego, la gran diferencia, y que por ahí es algo que sería muy interesante poder comprender la diferencia entre el comunicador y el periodista, ¿sí? El comunicador que por lo general nos autollamamos todos los que estamos en las emisoras de radio, somos comunicadores sociales, ¿no? Y decimos, bueno, somos comunicadores sociales.
Y luego por ahí los que pudimos estudiar algo decimos somos periodistas. Entonces ahí uno se queda como pensando, a ver, entonces, ¿cómo es esto? Periodista, comunicador. No hay grandes diferencias si es que queremos ver la situación de lo que está pasando ahora. El periodista se supone que permite el acceso a la información de la gente. Está ocurriendo un hecho aquí, el periodista lo transmite y entonces la persona que lo escucha accede a esa información. Y el comunicador es como al revés. Digamos que aquí hay una organización que va a ser como hace Alfredo Ríos con el doctor, van a hacer una maratón. Es una asociación. La asociación necesita comunicadores que difundan a los oyentes esa actividad que están haciendo, ¿sí? Entonces, la diferencia, si por ahí es algo sutil, existe. Y me parecería interesante que quienes estemos en los medios de comunicación también podamos notar esas diferencias, no para menospreciar a nadie, sino para valorar lo que cada uno hace y saber desde dónde hablamos, ¿sí? Entonces, si yo quiero comunicar lo que ocurre en un lugar, ¿es una función necesaria? Sí. Si yo quiero que las personas accedan a las noticias de lo que pasa aquí, ¿es una función esencial? Sí, o sea que ambos son esenciales, ¿sí? Son importantes que existan en los medios de comunicación. Entonces, y como para ir cerrando ya todo esto, podemos oír en los medios radiales que muchas veces, como dijimos al principio, se improvisan muchas cosas, ¿no? Puntualmente, la transmisión de noticias. ¿En qué sentido? En que se prende la computadora, se va a Bolivia al Aire TV, a Infobae, a Clarín, a donde sea, y leemos los titulares, ¿no? Y vamos ahí, improvisando las noticias, lo que creemos que le interesa a la gente, y ahí vamos viendo. Entonces, los oyentes, yo lo he escuchado y de verdad me he reído, pero como oyente, porque el oyente le deja el mensaje a la persona y le dice, Pepita, le dice, basta de leerme las noticias del internet que yo también las estoy leyendo, ¿no? Entonces, y yo, bueno, me sonrío porque lo entiendo. Él también sabe que Pepita está haciendo eso. Entonces, el asunto es cómo hacer para que las personas que realmente quieren comprometerse con este trabajo, como estamos viendo que lo hace Arturo, que trata de, a través de las organizaciones y los medios de comunicación, madurar ideas, conversar cosas que nos interesan, que nos preocupan, cómo hacer para que todos esos jóvenes o no tan jóvenes puedan tener también herramientas de comunicación para que podamos entre todos generar lo que es el entendimiento, poder entender lo que está pasando no solo dentro de nuestra colectividad, sino lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? No con opiniones, yo opino a favor, yo opino en contra, que ya vemos que eso lo único que genera es discordia, división, malos entendidos. En cambio, cuando podemos llegar a presentar lo que ocurre a nuestro alrededor y que las personas vayan sacando sus conclusiones, vayan comprometiéndose con lo que piensan, con lo que sienten. Y de ese modo tal vez podamos realmente llegar a algo que, y bueno, en algún momento lo dije, tuve la oportunidad de irme de este país y también conocer otra vivencia. Y tal vez, me parece que hay ejemplos que son interesantes de repetir porque son útiles. Y quizás lo que les planteo ahora como conclusión sería que una vez que maduremos como comunicadores, como productores de programas, también podamos llegar a generar conexión con otros grupos migrantes, ¿sí? Porque de ese modo vamos a poder realmente generar lugares
positivos, de soluciones concretas a los problemas que existen, ¿sí? Porque si bien hay muchos programas amenizadores con música y todo, sin embargo, así todo, las demandas de nuestra colectividad son tan fuertes que se van colando. Entonces está alguien diciendo, y sí, Pepita le manda saludos a Pepito, y a ver acá otra llamada, y en la llamada sale alguien diciendo algo que es realmente doloroso porque están explotándolos en su lugar de trabajo, porque les quitan los documentos, porque les ponen, porque hubo algún tramitador que le hizo la vida imposible y resulta que le pasó a muchos otros. Es decir, dentro de esas emisoras, por más que sean netamente comerciales y entretenedoras, siempre va a haber una posibilidad de colarse, ¿sí? Que la demanda social pueda colarse. Entonces, así todos, si podemos con todo esto generar esos vínculos con otras emisoras, poder lograr espacios de representación que nos hagan visibles, que nos muestren. Y cuidado, porque si bien la mayoría de nosotros no comprendemos el peso que estamos teniendo, les puedo asegurar que muchos sectores ya saben de la importancia de nuestra existencia. Entonces somos nosotros los que tenemos que ver cómo hacer para que nuestra colectividad pueda ir sosteniendo el peso social, político, económico que está teniendo, que tiene. Eso es todo. Gracias. Bueno, al que escuchó realmente da gusto escuchar todo esto. Vamos a dar un paso al invitado, el último que vino, ¿no? Vamos a ver de todo lo que escuchó, a ver, mi pelado. A ver. Bueno, varias cosas. A mí, supuestamente, según Arturo, me tocaba hablar de las organizaciones sociales y esa relación que tenemos con la comunicación. Voy a estar un poco más picante, si me permiten. No le permitimos. ¿Puedo? ¿Más picante? A ver, Ramonet, ¿lo tienen al pensador español? Ramonet, Ignacio Ramonet, nació en España y hace ya mucho tiempo que él asegura que el periodismo, tal cual lo conocimos, aquel que velaba por el desarrollo y por las buenas costumbres de las instituciones, no existe más. No existe más. Desde que todos los medios se volvieron corporaciones transnacionales, en la década del 90, ¿no? Y también, bueno, en diferentes procesos neoliberales que vivió no solo la Argentina, sino el mundo, el periodismo ha dejado de existir y se ha transformado en otra cosa. A mí particularmente me gusta hablar, cuando hablo de comunicación alternativa, popular y comunitaria. ¿Por qué lo de alternativo? Porque es una alternativa para hacer política. Hoy los medios de comunicación en todo el mundo hacen política. Olvídense los partidos, política. Política. No lo pongamos en derecha, izquierda, centro, política. La mayoría de esos medios transnacionales tienen intereses en diferentes rubros de la economía de cualquier país. Recién nombraba muy bien la compañera a Clarín. No, yo cuando te escuché decir que algunos repiten noticias de Clarín e Infobae, dije, no, pero no porque tenga algo específicamente contra ellos, ¿no? En mi mundo ideal, en mi mundo de fantasía, no tengo problemas que Clarín esté, no tengo problemas que Infobae esté. Lo que quizás sí me molesta es el ocultamiento de por qué hacen lo que hacen, ¿no? Porque se esconden detrás de la bandera de la independencia y la objetividad, y lamentablemente debo confesarles que por lo menos para mí, ni la objetividad ni la independencia existen. Lo que sí creo que tiene que poner en su mente un comunicador o un periodista cuando encara ese acto magnífico de comunicar es ser lo más honesto intelectual que pueda ser. Pero siempre todo comunicador, estando en Tupiza, estando en cualquier radio de Ucaya, estando en Clarín, depende
de algo y ya hasta su propia cosmovisión, dónde se crió, dónde estudió, dónde se mueve, en algún punto también condiciona para que vos termines eligiendo las noticias que pones al aire y la que no. Entonces, volviendo, alternativa porque es una manera de hacer política. Y los medios hacen política. Esto que yo decía de los grupos mediáticos hoy por hoy tienen intereses en todos los otros sectores de la economía de un país. Por ejemplo, Clarín. Uno de los dueños de Clarín es el principal productor de arroz de la Argentina, Aranda. Tiene producción de soja. ¿Qué va a informar Clarín? ¿Qué va a decir Clarín y sus millones de medios cuando de repente algún gobierno decida subirle un punto más a las retenciones? Por ejemplo, todo ese poderío mediático va a estar en contra. Pero cuando uno se pregunta el por qué, es porque justamente uno de los dueños tiene intereses concretos en ese sector, además de ser junto a la nación quienes arman todos los años Expo Agro, ¿no? Claramente. Entonces ahí empieza a suceder algo que nosotros y nosotras tenemos que empezar a comprender, ¿no? Esto de la comunicación como herramienta política no implica estar todo el día hablando de política, la patada. No te escucho, tu pizza ni en pedo. Si todos los días me hablo de... Pero bueno, porque ellos tampoco lo hacen. En realidad, la hegemonía cultural no te habla todo el tiempo de política para dejarte el bocho así. Utilizan un montón de herramientas. Los comunicadores simpáticos, las comunicadoras simpáticas. También con lo que venden a través de esa simpatía van construyendo ahí un concepto en nosotros. Me gusta hablar con Light. Me gusta interpelar desde ahí. Bueno, decía alternativa popular porque todo el mundo tiene que tener acceso a la comunicación. No puede ser exclusividad de los ricos y de las ricas. Mi radio de origen se llama FM Freeway, estamos en Ramos, ¿no? Hace como 40 años que estamos, en realidad menos, mentira, 25, 26 vamos a cumplir ahora. Cuando decidimos poner la radio y fuimos a buscar una licencia, era en la época del Menemato, 1998, ¿no? Proceso neoliberal, el segundo en la Argentina, el primero tenía que ver con la última dictadura cívico-militar, donde se da un proceso neoliberal que cambia las reglas de la economía hasta hoy. El segundo creo que fue el de Carlos Menem y el tercero fue el de Mauricio Macri. En ese momento, cuando fuimos a buscar la licencia para nuestra radio, nos hicieron presentar 14 carpetas de 1000 hojas cada una. Teníamos 10, no 8, 10 en todas las carpetas, y en la única que no aprobábamos era en la económica. Para tener una radio de 1 kilo, que no es nada, son 20 cuadras, alcance, 30, con toda la suerte, y más en Ramos donde hay un montón. Y eso que cada uno de nuestros viejos y viejas nos había puesto su casa como resguardo económico. O sea, éramos 5, pusimos 5 casas y no podíamos tener un medio popular. Bueno, eso no puede ser así. La comunicación es un derecho y todos tenemos derecho a comunicarnos, ¿no? Eso es la segunda instancia. Y cuando hablamos de eso por lo popular, y cuando hablo de comunitaria, es porque justamente tiene que representar a una comunidad. En este caso, ustedes, ¿no?, son claramente una comunidad, pero también hablo de la comunidad más allá de la nacionalidad del territorio. Y no me quedo con lo chiquito, la comunidad del barrio. No, representar la comunidad de una provincia y hasta un país. Eso también es una comunidad. Digo, no renuncio, por decir comunicación alternativa, popular y comunitaria, a lo masivo. Porque sabemos que lo masivo también es importante como para poder, a partir de esa utilización de la comunicación como herramienta, producir algún cambio. Entonces, básicamente, primero, creo yo, que tenemos que entender esa cuestión, que ningún comunicador en el aire, ningún periodista es, o no está cumpliendo un rol. Por la noticia que se elige comunicar y por la noticia que no se elige comunicar. A mí a veces, por ejemplo, para no caer en las que se eligen, a mí a veces me revienta y mucho, y me da como mucha bronca,
que cuando tienen 5 minutos los canales hegemónicos, por ejemplo, y buscan alguna buena noticia, solo la encuentran en Australia, en Dinamarca, no sé. Nunca, 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 ni en la Argentina ni en la patria grande, por decirlo así. No, siempre el bueno es el australiano, que salvó no sé qué, que encontró no sé cuánto, ¿no? Nunca utilizan, nunca encuentran una buena noticia en la Argentina. Eso hay que tenerlo claro, para mí, fundamentalmente. Y a partir de eso, bueno, entender que también hay que seducir de varias maneras a nuestros oyentes, lectores, etcétera, televidentes, ¿no? Con diferentes herramientas. Esto que yo decía, no vamos a hablar todo el día de política porque la verdad que aburre, ¿no? Pero digo, hay que intentar también tener las mismas herramientas que tiene la hegemonía como para intentar entretener, porque también uno como oyente o como oyenta, más allá de ese compromiso que tenga, no quiere estar todo el día ligado con eso. También se quiere reír, quiere aprender cómo se hace una torta o un bizcochuelo, no quiere... Bueno, hay que tenerlo eso también como herramienta para abrir el espectro de la gente que nos escucha. Como para redondear esto que les dije, o sea, me gusta quedarme acá y me gusta intentar que entendamos esta situación, que la comunicación es una herramienta política, que las corporaciones se dieron cuenta hace ya mucho tiempo, la derecha se dio cuenta hace mucho tiempo, porque en definitiva estamos hablando de batalla cultural, muchachos y muchachas. Estamos hablando de batalla cultural y esa es la batalla que tenemos que dar, y ahí creo que los medios como los nuestros son fundamentales. Son fundamentales, son los ejércitos del hoy, ¿no? Los medios, por supuesto, ahora quizás tenemos que meter en todo esto que estuvimos diciendo, las radios, los canales de televisión, los periódicos, las redes sociales, internet, que es un nuevo jugador en esta lucha, pero tenemos que entender que la batalla cultural es la madre de todas las batallas. Gramsci, una persona que reflexionó mucho sobre la hegemonía, siempre desde hace, no sé, por ahí digo una barbaridad, porque no me acuerdo cuando nació Gramsci ahora, pero digo, desde hace 100 años, 200 años, siempre dijo, me parece que un poco menos, pero bueno, sepan disculpar, que primero se gana la batalla cultural. Cuando se gana la batalla cultural, al mismo tiempo se gana la batalla económica. Tengamos eso en cuenta. Gracias. Un fuerte aplauso a mi amigo, el pelado, Radio Ucaya. Radio Ucaya, que realmente por eso nosotros somos, es por él, no por otro. Y Guillermo, quién sabe sea el presidente, pero es por él que realmente nosotros estamos. ¿Es así o no es así? Sí. Esa. Bueno, ahora le damos el paso, niña. Gustavo. Le damos el paso, niña, al doctor. Claro que sí. Bueno, ahora a otro invitado le vamos a dar el paso, Doctor, por favor, ¿sí? Usted también entre y así. Hola. Bueno, con el perdón de la mesa, me voy a permitir, conforme Arturo, respecto de los derechos ciudadanos. Bueno, es muy cortito lo que hay en cuanto a derechos, o podríamos decir, es muy amplio. Derechos y obligaciones en un país como inmigrantes, como extranjeros. Bueno, lo único que no podríamos y no tenemos, por ejemplo, son los derechos políticos como extranjeros. Últimamente se va, ha habido, por ejemplo, este último con la, ¿cómo se dice esto? El anotarse para votar en Argentina. Empadronamiento automático. ¿No? Bueno, pero por lo demás
son exactamente todos los mismos derechos que hemos tenido en Bolivia y que tenemos acá. Derecho a la vida, derecho a nuestra integridad física, derecho a comunicarnos, derecho a trabajar, derecho a expresar libremente nuestras ideas, derecho a ingresar a la Argentina o a un otro país, derecho de transitar, derecho de salir, así como nos otorgan derechos, también nos obligan a derechos y obligaciones y deberes. Deber de tributar, deber de ser respetuoso ante las autoridades, de ser respetuoso con las normas y demás. Así que creo que está en suma es eso, nuestros derechos y nuestras obligaciones. Pero me voy a referir a otro ámbito. Estamos porque yo pondero la invitación, estando acá en este predio de la colectividad de González Catán. ¿Cuál es el objeto por la que una asociación civil se crea? En eso siempre voy a hacer hincapié en cómo reclamarlas o cómo promocionarlas o cómo trabajar en ese ámbito. En realidad necesitamos autoridades, necesitamos dirigentes que tendrían que, digo yo en este momento, gracias a Dios tenemos muchos profesionales jóvenes egresados acá en estas universidades. Eso me alegra a mí bastante. Son aquellas personas a quienes tenemos que invitarlos a una mesa esta, todos los jóvenes. Así como los papás los llevamos a nuestros hijos a la cancha, tendríamos que llevar a nuestros hijos a las instituciones, no los chicos, sino ya jovencitos en la universidad, y promoverlas, siempre promoverlas, porque es de la única manera que mañana podremos tener grandes personajes. Por ejemplo, como acá, ¿dónde está el señor del sombrero? Tupiceño. Bueno, estuvimos hablando en una conversación un poquito más allá, bueno, en el que hace mención de que ¿qué hacemos con la colectividad? ¿Por qué no nos juntamos? A veces también quizá mucha gente empieza con sus obligaciones personales, quizá no les alcanza el tiempo. Hola, hola, ¿sí? Está bien. Bueno. Y bueno, promocionarlos, hacer a que nuestros hijos sean parte. Esto yo, por ejemplo, acá los dirigentes de la colectividad, hay que ir a buscarlos. Ahí está. Hay que ir a buscarlos, invitarlos, meter en nuestro círculo. Porque los chicos, los jóvenes, no se van a involucrar fácilmente porque tienen su propio mundo. Pero ellos de alguna manera llevan la sangre boliviana. Entonces, ¿qué es lo que si nosotros las ignoramos a ellos, mañana ellos se van a ir a su mundo? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es involucrarlos en nuestras reuniones como invitados principales y de esta manera involucrarlos, dado que tienen su sangre boliviana y van a estar, y mañana serán quienes, pues en algún momento de la vida vamos a estar eligiéndolos como nuestras autoridades. Del mismo modo, también, bueno, voy a hacer un poquito, quizá, no sé, si un poco de reclamo. Por ejemplo, nuestras autoridades consulares deberían tener un registro, una estadística, vamos a decir, para promover, para denunciar ciertas normas o cierta
ciertas acefalías, ciertos vacíos legales en nuestras normas en Bolivia, porque tiene mucha relación. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, les explico. Acá en la Argentina, desde que conozco, desde la óptica legal, a la hora de tramitar nuestra residencia en el país, muchos hemos venido con los chicos chiquitos y se tenían que radicar. Y para cuando se tenían que radicar, a veces había mamás que venían solas con sus hijos y deberían tener la autorización del papá. Pero era difícil buscar la autorización del papá. Pero ¿qué sucede? La Argentina fue muy atento en ese tipo de situaciones. No puede estar un chico sin radicarse porque el papá está ausente. Ha hecho mucho por ese lado. En cuanto a la educación, por ejemplo, un chiquito que venía con su cédula de identidad boliviana no podía ingresar a la escuela. Entonces, menos a la secundaria, peor quizá a la universidad. Pero en la Argentina nos han ofrecido, siempre han estado atentos a esta situación, siempre. Pero no es lo mismo en nuestro país. No. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestras autoridades? O por lo menos, si no es nuestro consulado o nuestra embajada, quizá a través de las asociaciones civiles, reportar los problemas que tenemos en la Argentina, reportar a Bolivia. ¿Cómo reportarlas? Por ejemplo, manejar una estadística. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Hablando de la educación de los chicos, por ejemplo, como decía hace un momento, la Argentina fue muy atento. E inmediatamente, ¿qué hace la Argentina? No puede ser un chico sin estar registrado para cursar la escuela, con su cédula de identidad marca. Llegan a la secundaria. También se han movido. Han entrado a la secundaria. Bueno, cursa hasta el último año, pero tenés que tener el DNI para que te otorguemos el título. Bueno, estas facilidades. Pero en Bolivia, no. Un hijo boliviano con su hijito nacido en la Argentina, vamos a decir 5 o 6 años, llega a Bolivia y quiere inscribirle al colegio, a la escuela, y dicen que no. No, usted tiene que tener su cédula de identidad boliviana. ¿Y por qué no? O sea, a veces digo, o creo que es una gran realidad, nuestras autoridades tendrían que reportar eso. O nuestros directores de los establecimientos en los que se les niega su inscripción, tendrían que reportar al Ministerio de Educación que es esto lo que está pasando. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué sucede? Les obligan a esos papás a irse a un registro civil de la zona, del pueblo, en hacerlos anotar como que han nacido allí. En media hora ya tienen el certificado de nacimiento, se van a la escuela, la anotan como boliviano. Ese chico tiene problema mañana. Tiene doble nacionalidad, pero ilegal. Porque no puede una persona nacer al mismo tiempo en 2 países distintos. Entonces, en ese aspecto, siempre reclamo, ahora papás les obligan a inventarse un certificado de nacimiento. Bien. Entonces, quizá desde por ahí también nosotros tendríamos que trabajar acá desde si no es nuestras autoridades principales acá en Argentina, pues las colectividades, las asociaciones civiles, deberíamos reportar ese tipo de problemas a Bolivia. No simplemente eso. Hay una infinidad de problemas porque tenemos muchas relaciones. Y gracias a Dios veo yo con mucha alegría, hay muchos profesionales jóvenes abogados,
muchos profesionales en medios de comunicación también, que, bueno, esperamos que mañana van a ser un cambio importante. Hoy por hoy mañana pasado tendremos nuestros representantes en el Poder Legislativo, que es lo que desde allí podemos trabajar. Bueno, para no cansarles, quiero ser uno como ejemplo. Les di esas situaciones. Como alguien decía acá, este bendito país. Y como cuestión anecdótica, los años 90, por ejemplo, había ese delito de la vagancia. De lunes a viernes caminando, merodeando y bueno, a la cana. La borrachera en nuestros medios. Nos gusta tomar cerveza. La policía tenía la obligación de detener a todo aquel que estaba caminando borracho. En un determinado momento, las autoridades locales, por ejemplo en Capital, bueno, nadie puede andar borracho, y las comisarías estaban llenos de borrachos, vamos a decir así, bolivianos. Después, ¿qué hace? Están atentos a la Argentina y dicen, no puede ser. Todo boliviano todo extranjero que se le encuentre, o toda persona que se le encuentre, debe ser remitido a los hospitales para desintoxicarlos y después irse a sus casas. Eso han hecho. Pero también los hospitales se han llenado de paisanos. Después, bueno, han aceptado nuestra manera de ser, que por el otro lado, como bolivianos, trabajadores, muy trabajadores, honestos, creo que han superado esto y han tenido que, bueno, naturalizar de alguna manera, ¿no?, lo que somos. Pero, bien, lo que sí es que eso voy a hacer un comentario, a manera de comentario. Hay que trabajar, hay que reportar nuestros problemas allí. No estemos inventando certificados allá, no estemos... y es una pena a veces. Por ejemplo, un casito, hay una chiquita que nació acá, se fue a Bolivia, le anotó allá, y la chiquita, y los papás se fueron allá, definitivamente, bueno. Después de 4, 5 años, 10 años, vuelven otra vez los papás a la Argentina, mientras la chica terminó el bachillerato allí, con cédula boliviana. Y ella sabe que es argentina. Y los papás están en la Argentina y dicen, me voy a ir a la Argentina, me voy a ir a estudiar a la Argentina. Y resulta que cuando vino a la Argentina se fue a presentar a la universidad con el título de bachiller y con el DNI. La rechazaron. Obviamente, porque tiene el título boliviano, pero tiene el DNI argentino. Y no sabía, y la mamá dice, yo pensé que estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Hay este tipo de situaciones. Entonces, digo, tenemos que recurrir un poco a jóvenes, yo acá a los señores de la colectividad, promoverlos, traerlos con un caramelo si es posible a jóvenes, porque son mañana ellos los que nos van a representar. Es eso lo que tenemos que promocionar, señores. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias. Hola. Sí, yo tomo la palabra ante nuestros derechos y obligaciones, ¿no? Tenemos derechos, tenemos obligaciones, porque vivimos en esta bendita tierra. Vayamos también lo que es política. Yo, por ejemplo, las votaciones, ¿cuándo fueron? ¿Hace 20 días? 20 días. Yo vivo en este país. Yo vivo acá. ¡Caipi! Y yo, hay veces digo yo, ¿a dónde estoy viviendo? Hace 20 días dije, a las 9 de la noche, dije, ¿a dónde vivo yo?
Vengo de un infierno y ¿a dónde? Yo no le estoy diciendo a ustedes voten a quien voten. Estoy hablando en el caso personal. De mi derecho y de mi familia. A veces me cuesta esas cosas. Y esto le dije a Arturo, pero ¿por qué no hacemos un taller realmente para esto? Esto es para eso, que cada uno diga su verdad de alguna manera. Lo que el doctor, un montón de cosas que le estoy escuchando, es una verdad bien grande. Y esto es para analizar de una cosa y de otra forma, ¿sí? Quiero decir algo chiquito, no me lo quiero guardar. Quiero decir algo chiquito, no me lo quiero guardar, en relación a lo que decía el compañero. Me hiciste explotar el pecho de orgullo, ¿no? De la Argentina, cuando contabas que vienen para acá a estudiar y que pueden ingresar y que pueden estudiar, la verdad se me puso la piel de gallina y lloré. Ese es el país que yo quiero. Y bueno, nada, lo quería compartir con ustedes. Digo, me emocionaste, loco. Me emocionaste. Y no me lo quería llevar, le acabo de escribir a mi compañero. También decirte a vos que somos hermanos. Sí, claro. Porque ahora vienen a estudiar acá y años atrás iban a estudiar allá. Iban a mi Sucre a estudiar en la facultad. Tengo mi compadre que es un doctor, pero bien grande. Y me agarra, se sienta en un sillón y me dice, compadre, yo fui a estudiar a Sucre. Yo fui a este y lo otro. Tiene unos años, pero por delante. Y yo le digo, yo me siento orgulloso. ¿Eh? Me hizo llorón este bicharraco me trajo para llorar. Yo también soy Y hay veces, digo yo, qué lindo que es esto. Porque no somos solo, este boliviano vino a trabajar acá, a cagarse el hambre. No, señores, somos parte de esta bendita tierra. A nadie tiene que decir gracias. Nosotros estamos parando esta bendita tierra. Como los tanos, los judíos, los que quieran nombrar, somos parte de esta tierra. Así que bueno, le damos el paso al compañero. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Bueno, porque el que toca no baila, ¿dicen? No, sí baila. Ahí le va, ahí por favor. Bueno, la verdad muy importante sus apreciaciones, la verdad uno a veces, a ver si ponemos de ese lado por favor, porque es bueno siempre evidenciar y tener en un archivo lo que se hace, y creo que este taller es productivo por varias maneras, ¿no? En principio, por la articulación que existe de pensamientos, diferentes pensamientos y al mismo tiempo diferentes características de comunicadores profesionales, también responsables de organizaciones sociales. Y se tiene que empezar a dar eso. Y esto es algo que seguramente hace mucho tiempo se pensó, don Arturo, él lo sabe, tiene la historia de la comunidad boliviana, pero lamentablemente por diferentes situaciones no se han logrado concretar. O si existieron, no tenemos evidencia. Y eso es lo que yo vengo a hacer acá, exponer la evidencia de la comunidad boliviana. Ese es el sueño que surgió hace 15 años atrás. ¿De quién les habla? Mi nombre es Edwin Vladimir Sánchez. Muchos me conocen como Edu Sánchez, que es un seudónimo que hemos elegido por la simpleza que significa también el nombre. Porque muchos me decían Darwin, muchos me decían Erwin, y no sabían cómo, muchos me escribían de manera, y en algún momento un amigo me dice, a mí me gusta decirte Edu, es más simple, son 3 letras, y a partir de ahí se queda como Edu Sánchez y estamos acá. Bueno, cuando nosotros iniciamos nuestra labor acá en Argentina, estudiábamos en un colegio secundario nocturno, que estaba rodeado de 3 barrios, lo que se llaman hoy populares, pero nosotros sabemos que son villas. En el colegio iban los chicos de las villas, como quien les habla. Y muchos decían, este es un lugar solamente de contención, no es de estudio. Y uno se preguntaba, ¿cómo es de contención? Claro, nos daban el mate cocido, nos daban otra galletita. ¿En qué año, Edu? Perdón. Estoy hablando del año 2000. 99, 2000, 2001.
época de la crisis tremenda que sufrió la República Argentina. ¿Bien? Entonces, en ese contexto, uno estaba estudiando en la secundaria y decimos, bueno, acá hay que hacer algo, porque veíamos en ese momento la discriminación. Ahora en este momento les voy a hablar ya como boliviano o como migrante, y en el colegio me llamaba la atención que los mismos jóvenes o adolescentes de la villa discriminaban a los que éramos de otro país, siendo así que ellos eran discriminados hacia afuera, ¿no? Entonces la discriminación se potenciaba. Entonces dijimos, esto de algún modo tiene que parar algún día. Y es así que, conversando con nuestros profesores, docentes, ellos crean un taller de radio. El taller de radio hizo que a nosotros nos abra un poquito la cabeza y decir, si el mensaje va a través de los medios de comunicación, entonces de acá tiene que salir el mensaje, de nosotros mismos. Y así empezamos a trabajar. Cuando nos envían, viene, muchos lo deben conocer, al periodista y locutor Lalo Mir. Nos viene a dar una charla de qué significa un medio de comunicación. Y es Lalo Mir el que nos dice, bueno, ¿a quién le interesa estudiar periodismo o comunicación en el futuro, después de esta charla? Éramos 5 los que levantamos la mano de los más de 30 alumnos que estábamos presentes, porque a muchos no les interesaba, porque su mundo era otro. Y bueno, levanto la mano y digo, así, a mí me interesaría. Bueno, Lalo Mir gestiona 3 medias becas en una de las instituciones muy importantes que tiene la Argentina, como es TEA, una escuela de periodismo, que lleva adelante Juan José Pano y Emilio Cartoy Díaz. Y es así que, a partir de esa gestión, nosotros teníamos que tener un puntaje para poder obtener eso. Quien les habla viene de una familia muy humilde, de una mujer con 7 hijos. Nuestro padre, bueno, nos abandonó, pasaron cosas como todo, y bueno, nosotros subsistimos en este país. 7 hijos con una madre sola, madre soltera, como quien llama. Y teníamos pocas posibilidades de estudiar. Pero gracias a estas cosas, o podemos decir incluso al destino que me llevó a ese colegio, empezamos a idear. Y luego ya, conociendo un poco de lo que significan los medios de comunicación y asistiendo a clases en la Universidad de Buenos Aires, me doy cuenta que, ¿qué es lo que pasa ahora con mi gente, con la comunidad boliviana? Y en la comunidad boliviana existían ya medios de comunicación, Estación Latina, Radio Urcupiña, medios de comunicación, el Vocero Boliviano, que nos parecía muy importante, pero ¿cómo llegar hacia ellos, ¿no? Entonces, pero nosotros nos íbamos abriendo nuestros caminos por el lugar que podíamos, porque no conocíamos, yo no conocía la dirección de Estación Latina. A veces llamaba a ver quién me atendía y me decía, ¿va a querer alguna publicidad? ¿Quiere mandar saludos? No, quiero conocer a la radio. No sé para qué quieren, no sé quién me atendía también. Bueno, pero en definitiva veíamos que tenía un filtro para poder llegar a ese lugar. Y es así que, bueno, entonces nosotros nos abrimos nuestro camino a lo que pudimos. Hacíamos producción para una periodista argentina, Susana Comazo, en FM La Boca, los días martes a las 22 horas. Se lo armábamos todo lo que tenía que decir, hacer el resumen de la noticia del día, y ella lo leía, y decía, y todos las llamaban, decían, muy lindas noticias, Susana. Todas. Y ella era la estrella, y bueno, yo estaba por atrás escribiendo, buscando la noticia acá y por allá. Pero gracias a eso también, en algún momento, nos brinda un contacto y nos dice, hay alguien que te está buscando y necesita gente como tú. Era un productor en Radio Splendid, AM. Y me llaman y me dice, sí, usted, señor Sánchez, sí, venga a la oficina y hay algo que lo puedo ofrecer. Ser cronista un fin de semana para la radio, hacer noticias de diferentes lugares, digamos a la provincia, acá, por allá. Pero no tenemos un sueldo. Radio Splendid, una radio argentina. Le vamos a dar los viáticos y por ahí la tarjeta que va a llamar, o lo vamos a llamar a usted, de alguna cabina nos puede llamar, etc. Pero bueno, decíamos, bueno, es una oportunidad. Bueno, vamos a entrar. Entramos ahí.
Trabajamos casi 2 años, así, de esa manera, haciendo columnas, yendo de un lado, me mandaban a entrevistar a Fuerte Apache, me mandaban a La Plata. Y es así, nos fuimos abriendo caminos, hasta que un día, junto a 2 compañeros también, ya en ese momento, Willy Campos, que venía haciendo radio, boliviano también, de La Paz, Marcos Ramos, un hermano, es primo hermano, estaba estudiando ingeniería de sistemas y conocía mucho de lo que es la tecnología. Y él me dice, bueno, nosotros podemos hacer un programa de estas características que pueda gustar a la gente. Y empezamos el proyecto CDR, con un programa de radio que salía en una radio de Villa Sildañez, los días sábados. Pagábamos el espacio, como decía acá la compañera Esther Bazera, pagábamos el espacio en la villa y teniendo la posibilidad de proponer cosas. Nosotros queríamos hacer periodismo, eso es lo que hacíamos. Pero pese a eso nos cobraban igual. Bueno, dábamos lo que podíamos y pagábamos el espacio. Y bueno, gracias a eso, en algún momento, gracias al otro medio, Splendid, se nos abre una puerta en un multimedio que trabaja con Cadena 3 de Córdoba, Radio Brisas de Mendoza y Radio Brisas de Mar del Plata. Y así empezamos a hacer nuestro camino, más en el lado ámbito argentino, poco boliviano. Pocos nos conocían a nosotros, qué trabajo hacíamos. Nosotros la íbamos peleando. Y fuimos a Mendoza y ahí en la radio nosotros aprovechábamos el espacio, que era una radio argentina 100%, pero decíamos que aquellos compatriotas que nos están escuchando, acá, esto ya les estoy hablando del año 2006, empezó el famoso programa Patria Grande, ¿no? Que se les otorgaba la posibilidad de tener por lo menos un trámite para iniciar recién lo que sería el documento nacional de identidad, una precaria. Entonces nosotros empezamos a informar eso, empezamos a llegar a Córdoba con ese tipo de informaciones que los compatriotas no lo tenían, porque las radios bolivianas estaban acá, en Buenos Aires. En el interior, los compatriotas que se dedican principalmente a la agricultura estaban totalmente desinformados de sus derechos. No existía eso. Entonces, nosotros empezamos a informar, empezamos a crear el programa de radio, en principio con solamente aprovechar las columnas que teníamos, pero después también decirle al director que había una necesidad, que si podemos implementar un programa, solamente una vez por semana, nada más, 1 hora. Y el programa lo hacíamos acá y lo teníamos, escuchen bien, enviar en un cassette por correo desde Liniers y que llega allá y después ellos lo daban en el momento que podían. Ni siquiera tenía horario. Bueno, todas esas cosas lo hemos vivido, pero los programas acá se seguían haciendo con programaciones de Radio Urcupiña, Radio Estación Latina, y bueno, es ahí también lo conocemos al compatriota, también comunicador, que para mí es un referente, Facundo Espejo. Por primera vez me lleva a conocer Estación Latina, Facundo Espejo. Por eso quiero nombrar siempre a estas personas que en algún momento nos abrieron y nos dijeron, bueno, acá tenés un espacio para poder dar a conocer lo que vos sabes. Y es ahí donde empezamos con este proyecto. Pero todo eso nosotros lo teníamos de manera radial, ¿no? Todo oyente. Y nos llamaba la atención que, ¿por qué estas cosas no se potencian? ¿Qué es lo que pasa? La problemática, la explotación laboral en el área rural. No se potencian porque quedan en la radio, algunos lo escuchan. Tenemos que ir más allá. Y empezó ahí lo que es el proyecto del canal boliviano, Bolivia al Aire TV. Con más, entramos acá en Canal 4 de La Matanza, muchos lo habrán visto. Ahí nace el programa Bolivia al Aire TV, bajo la gerencia en ese momento, bueno, del propietario que nos abrió las puertas, que también teníamos que pagar un espacio. Todo era así, todo era pagar y pagar. Teníamos, sí, nuestro trabajo personal, que venía del periodismo, pero paralelamente cada uno tenía otra labor. Pero decíamos que es como una inversión, pero al mismo tiempo es algo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos nosotros, ¿qué va a pasar? Entonces lo empezamos a hacer, hasta que un día firmamos un contrato por 1 año para hacer el programa y nos quedamos sin fondos a los 6 meses. Incumplimos el contrato.
Y el gerente del canal nos dice, bueno, ustedes han incumplido, pero de acá, aunque no hagan programa, me tienen que seguir pagando. Porque teníamos que alquilar las cámaras, los micrófonos, no teníamos herramientas, el material de edición, todo era pagar, pagar, pagar y pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros salimos del espacio y a las 2 semanas nos vuelve a llamar, nos dice, tenemos centenares de llamados de la gente y nos dice, ¿por qué le han sacado ese programa que nos informaba todos los domingos a la mañana? Eso es lo que nos pasó. Entonces dijimos, y él mismo se dio cuenta y dijo, ustedes sirven. Dan a conocer cosas que a la comunidad le interesan. Entonces ahí nos dimos cuenta lo valioso que es hacer también, no solamente ya radio, sino ingresar en otros ámbitos, y es la televisión. Pero eso hay que seguirlo potenciando, porque no se queda ahí. Hay que seguir potenciando. Si acá, yo, tampoco quiero alargarme mucho, pero me he tomado así el atrevimiento de tomar apuntes respecto a cada uno de los que me antecedieron, ¿no? Acá, por ejemplo, Esther Basera dice que somos comunicadores y periodistas. Creo que todos somos comunicadores. Y ahí coincido, que el respeto va para todos. Aquellos que hacen entretenimiento, aquellos que hacemos periodismo, aquellos que hacen programas de análisis, obviamente, que también va con el periodismo, programas culturales, y todo se comunica. Pero ahí creo que nos falta muchísimo trabajar desde la dirección. O sea, si existiría un programa de entretenimiento de 1 o 2 horas, pero en el medio tendría un noticiero de solamente 10 minutos. Ahí está la producción. Y ahí se tiene que empezar a trabajar. O por lo menos un spot que diga qué se va a realizar, qué evento se va a realizar para poder anotar, inscribir a la gente que necesita documentación en algún lugar. Creo que ya estaríamos haciendo algo. Y después, acá me dio el pie también hablando del gran pensador, como es Ignacio Ramonet, ¿no? Y es claro lo que dice Ramonet en algún momento, a quien después les voy a comentar de cómo lo conozco también, un personaje, una personalidad del periodismo a nivel mundial, digamos, ¿no? Y más en nuestra Sudamérica. Junto a él viene Rubén Darío Restrepo, que también es otro pensador, sudamericano él, y él dice en uno de sus libros, titula o hace un subtítulo, que nosotros antes de ser comunicadores somos ciudadanos. O sea, no se crea que un comunicador es un comunicador que está ahí arriba, un periodista, no, somos igual a cualquier ciudadano, vivimos las mismas realidades, y en este sentido, cuando hoy pertenecemos a una comunidad, es la comunidad boliviana, hemos vivido lo mismo que hoy lo está pasando a aquella persona que por ahí no tiene documento, porque nosotros también en algún momento no tuvimos documento nacional de identidad. Y eso es lo que a veces se olvida. Lo que se olvida a veces dentro de lo que es la rama de la comunicación es que pareciera que cuando llegamos a un lugar nos hemos olvidado de todo lo que ha pasado anteriormente. ¿Quiénes hemos sido ante años anteriores? Porque a nosotros también nos ha costado sacar un documento nacional de identidad. Yo lo he vivido cuando llevo mi documentación al consulado, que en ese momento estaba en la avenida Belgrano, y los que estaban atendiendo me dicen, voy con mis papeles, me dicen, no, estas cosas, acá le falta un sello, acá le falta una firma, acá le falta una cosa y otra cosa. Digo, bueno, por ahí, en ese momento todavía era muy jovencito. Le digo, bueno, por ahí mi mamá me dice, bueno, yo te voy a acompañar. Yo puedo hablar mejor que vos. A mí me va a entender mejor. Bueno, mi mamá va y le dice lo mismo. Entonces dijo, bueno, algo está pasando, porque acá tenemos todo lo que nos piden, pero hay algo que falta y no sabemos qué es. Bueno, vamos a contratar a una gestora. Y la gestora agarra los papeles y dice, pero acá ustedes tienen todo. Déjenme, yo voy a ir. Va personalmente, entra a la oficina, sale todo sellado y ya está.
son, no sé, en ese momento, si 300 o 400 pesos, que hoy serían 3.000 pesos, ¿no? Bueno, ¿cómo le daba el documento a una gestora? ¿Y por qué no nos daba a nosotros? Y ella no hizo nada más que ir, entrar, salir con los papeles. Yo no... Sí. Eso, digamos, sintetizando todo, se llama corrupción y burocracia y es intencional. Así nomás es, en Bien. todas partes. Bien. Poniéndolo al contexto. Exactamente. Es eso. El resumen es eso. Pero eso lo vivimos nosotros. Y hoy, nuestra gente, hoy, ya 2021, ¿lo estará viviendo? Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, los comunicadores. Esa es la labor. Consultar, decir a quienes están hoy ocupando un espacio con un sueldo muy importante, qué es lo que están haciendo por nuestra gente. Creemos que eso es nuestro rol. Y en ese sentido, para tener ese rol, necesitamos organizarnos también. Necesitamos tener una organización de comunicadores. Porque también una cosa es que le diga un comunicador o un medio de comunicación, pero los restantes 20 o 30 medios no digan nada. Entonces uno ya queda como, no, si los otros no nos dicen nada, a este uno no pasa nada. Todo sigue igual. Creemos que ahí es donde necesitamos este tipo de charlas, análisis. Empezar a hablar, porque acá estamos unos cuantos actores, de los cientos actores que podemos tener, ¿no? Por eso creo que esto es muy importante. Y antes de finalizar, porque acá les voy a dar a conocer por qué motivo también a veces sirve salir un poquito de la comunidad. Y les voy a dar a conocer algo muy importante, que pocos conocen solamente por ahí con la gente que tenemos contacto, y algunas veces sí lo hemos comunicado a través de nuestro medio. Esto que ven acá es, como para nosotros sería, institucionalmente es la Biblia de las producciones audiovisuales, por eso nosotros nos dedicamos a eso. Tanto hacemos radio como también televisión. ¿Bien? Se llama el Mercado de Industrias Culturales, que ha sido creada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, bajo el rol del hoy fallecido, el día jueves, que le hicimos un homenaje hace unos días al licenciado Jorge Cosio, que fue secretario de Cultura de la República Argentina. En este Mercado de Industrias Culturales lo que hizo fue dar apertura, en principio obviamente a los grandes medios que tienen que estar, pero también a los medios que venían creciendo, medios alternativos. Entonces, qué bueno es cuando se conjugan los medios alternativos chicos con los medios que ya están presentes en el rol comunicacional y muchos de ellos, netamente hablando, ligados a lo que es lo comercial, ¿no? Pero de todos modos eso sirve. Y les voy a decir por qué sirve. Porque nosotros durante estos años hemos logrado ingresar a diferentes plataformas que están muy afuera de lo que son los medios comunitarios, porque también hemos pertenecido a una red de medios comunitarios denominada Red PAC. La Red PAC lo que hizo fue articular con organizaciones de Jujuy, de Mendoza, de Salta, de Córdoba obviamente, y algunas provincias también, incluso hasta del sur, y obviamente capital y provincia de Buenos Aires, para podernos dar material y que no implique a nosotros enviar sí o sí un corresponsal a Salta, a Mendoza, cuando exista por ahí un problema con nuestra comunidad, en este caso hablando. Entonces eso nos simplificó algún trabajo, pero paralelamente también nos han tomado en cuenta en una, podemos decir hoy lo que existe una verificadora, que por ahí muchos lo conocen como chequeado, ¿no? Es una verificadora que viene, quierase o no, financiada también por grandes empresas multinacionales. Pero si tenemos la posibilidad de ingresar a esos lugares, ¿por qué no ingresar? O sea, tampoco nos tenemos que reducir a decir yo soy comunitario y trabajo con los medios comunitarios solamente. No. Sirve ingresar a estos lugares para saber qué es lo que piensan ahí adentro. Porque te mandan a charlas importantes en universidades como la Universidad Católica de Buenos Aires. Quienes saben cuál es el mensaje de la Universidad Católica de Buenos Aires está muy por lejos de lo que son nuestras situaciones como migrantes. Pero de todos modos, estando ahí, uno puede consultar. ¿Y por qué no proponer?
y decirles por qué no llegan con esto, con estas herramientas que ustedes tienen, también a los barrios populares, a los medios comunitarios, porque ustedes tienen la posibilidad de hacerlo. Y bueno, ellos se pusieron a pensar y decir, bueno, empecemos a trabajar en eso. Fíjense lo importante que ha sido eso, y acá tengo una prueba, que ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web, que dice, les voy a decir el título: es falso que casi la mitad de los beneficiarios de programas sociales sean extranjeros. Ese es el título. ¿Pero por qué? Porque a raíz de unas declaraciones de personajes de la política, como Miguel Pichetto en su momento, y también Fernando Iglesias, que son políticos ligados a la derecha hoy, acá en Argentina, y mediáticos, y tienen espacios en los grandes medios, ellos dicen, pero los extranjeros están recibiendo lo que nosotros damos como país. Y esto llega a los medios lo que hacen es potenciar eso, y llega al sentido común del ciudadano, que decir, bueno, ellos viven de los planes. Empezamos a hacer este trabajo proponiendo eso. Y acá dice claramente, un posteo que asegura que el 43,5% de los beneficiarios de planes sociales en la Argentina son extranjeros. Sin embargo, y esta plataforma, está bueno que lo mencionemos, se llama Reverso, pudo comprobar que esa cifra es falsa a partir de información de fuentes oficiales. Los niños extranjeros, escuchen bien este dato, que se benefician con la AUH, que es la Asignación Universal por Hijo, son más del 1,36%, mientras que los beneficiarios extranjeros en los programas Hacemos Futuro o monotributo social no superan el 10%. Fíjense las cifras, el dato concreto, estadístico y estudiado y analizado, no por nosotros solamente, sino por todos los medios que están ahí. Entonces, a partir de eso, hasta Clarín, el medio Clarín hegemónico, tuvo que publicar esto, obligadamente, por todo ese trabajo previo que se había hecho, a raíz justamente de nuestra intervención en esta plataforma denominada Reverso. Si no, ellos no lo hacían. Por eso es muy importante que nosotros, los bolivianos en este caso, yo les vengo a hablar desde nuestra experiencia, que tenemos que empezar a tener estos debates, a tener estas charlas, a involucrarnos y también tener nexo con instituciones como la que tiene Gustavo. Farco es una realidad, sirve en Capital Federal, que es donde más trabajan. La Red PAC es otra entidad que también trabajan con productoras audiovisuales. Si acá la institución que tiene Gustavo también, yo creo que es una necesidad en la cual las radios de nuestra comunidad tienen que empezar a ver un espacio, porque ustedes saben desde su experiencia, desde Radio Tupiza, que eso les ha servido. Esa experiencia nosotros ya lo tenemos, por eso les decimos, porque es muy importante empezar a comprometernos. Y creo que también, en este caso, el trabajo, y esto lo voy a tomar también de la compañera Esther Barrera, cuando dice que varios de nuestros comunicadores, y esto pasa, somos lectores de noticias, ¿no?, de las redes, de los portales de información. A mí me dio una tristeza cuando escuché en una radio también, pero también fue potenciada en grandes medios de comunicación, cuando una compatriota boliviana que trabajaba en el Hospital Santo Yani falleció en un contexto en el cual se estaba discutiendo si la vacuna del COVID era efectiva o no era efectiva. Pero la compatriota no murió por eso, porque en ese momento los grandes medios de comunicación afirmaban que la compatriota había recibido la primera dosis de la vacuna, por lo cual a las 24 horas falleció. Entonces daba a entender que a raíz de eso, esa vacuna no era efectiva. Y hacía que la ciudadanía diga, bueno, en realidad es un veneno, como en algún momento se había dicho. Y nosotros hicimos esa investigación. ¿Quién era la compatriota? Llegar al nombre. ¿Quién era? ¿Dónde trabajaba realmente? Sí, trabajaba en el Hospital Santo Yani.
pero ella no falleció por ese motivo. Porque los análisis, que acá está claramente, y lo traje acá para que por lo menos tenga la evidencia correspondiente, en los análisis que se daban en ese momento, ni siquiera les habían llegado a dar a los familiares directos. La familia, la hermana, nos llamó, o sea, en este caso hablamos con la hermana, y ella nos dijo, pero acá dicen todos los medios que mi hermana falleció a raíz de haber recibido la vacuna, pero ella no falleció por ese motivo, porque ni ellos saben ni nosotros sabemos, porque los estudios no están. Ella falleció de otras cosas, pero no se pudo profundizar más. Tardó casi una semana en tener los resultados. Bueno, ese trabajo hoy se encuentra todavía en investigación, pero gracias a esa observación que nosotros hicimos. Entonces, esto creo que se tiene que empezar a plasmar en todos los medios de comunicación de nuestra comunidad. Porque para nosotros era más simple leer la noticia y listo. Pero nosotros no nos quedamos ahí. La mujer se llama Mari Castellón. Si alguien tiene la posibilidad de anotarlo, anótenlo y van a encontrar importantes titulares en los medios de comunicación que falleció a causa de la vacuna del COVID-19. Y no fue así. Y para finalizar, algo muy importante, que en este contexto de elecciones, lamentablemente, tenía que haberse informado también en nuestros medios. Esto también para la reflexión. Fíjense, tengo estas estadísticas. Nosotros entrevistamos a la investigadora del CONICET, Ana Paula Penchazade, migrantóloga, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, que trabaja también con la Defensoría del Pueblo. Ella lo que nos dice, que el voto migrante, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos partidos políticos han hecho campaña con los migrantes? Muchos. Pero, ¿cuáles fueron sus propuestas para los migrantes? Hemos entrevistado a varios dirigentes y no nos han sabido decir cuáles eran las propuestas concretas. Pero lo importante acá, hay que rescatar por esta cuestión de que hoy ya nosotros podemos ser partícipes directamente, luego de tener nuestro documento nacional de identidad, lo que es el empadronamiento directo. Hemos crecido de 8.000, la última elección, o sea, estamos hablando en las PASO del 2019, tuvimos 8.083 votos migrantes en general. No estamos hablando de la comunidad boliviana, sino en general. Pero en esta última PASO llegamos a tener un 71.578 votos de los migrantes. Pero pese a esto, que es un crecimiento, estamos hablando del 886%, sigue siendo mínimo. Sigue siendo mínimo. Y esto estamos hablando solamente en la ciudad de Buenos Aires, donde existe la posibilidad que los ciudadanos vayan a cualquier establecimiento y están cercanos. Y son fáciles de llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en la provincia de Buenos Aires? Lamentablemente, estas estadísticas no nos han llegado todavía, ya que hemos hecho la solicitud. Y eso también es lo que se llama burocracia. Cuando a veces un medio hegemónico le solicita una documentación a una institución gubernamental, se le otorga rápidamente. Pero cuando se le solicita desde un medio de comunicación alternativo, nos dan perros. Y nos dicen, bueno, ¿dónde están inscritos ustedes? Hay que mandar todo un legajo para que después nos tengan en cuenta. Y para eso, ¿qué es importante? Nuclearnos en una institución. Posiblemente desde la institución nos tomen en cuenta y nos pasen esa información, que lo que nosotros queremos es para dar a conocer a todos nuestros oyentes, y en este caso también nosotros a nuestros televidentes. Solamente eso, quería aprovechar este momento para darles a conocer parte de nuestra experiencia como medio de comunicación y solamente darle las gracias al señor Arturo López nuevamente y a toda la institución de FM Tupiza y a todos los presentes. Muchas gracias por escuchar. Bueno, realmente un fuerte aplauso nuevamente les pido, porque realmente se lo merece, ¿eh? Bueno, tenemos también Liniers, ¿no? Que se vaya preparando. Realmente
debajo del brazo salieron un montón de cosas. Nosotros pensamos que iba a haber elogio, esto y lo otro. No, salieron un montón de cosas. Tanto como el periodista, el doctor, la señora. Salieron... mi amigo el pelado agarró el hormiguero, empezó a mover y salió. Y bueno, vamos a darle parte al de Liniers, a ver qué me dice y de qué forma. Pero estoy orgulloso de esta gente que hemos invitado. No, pierda cuidado, no me levante la mano porque yo ya estoy viendo a quién doy y a quién no doy. ¡No! ¿Usted está presente? Pierda cuidado, pero no me levante la mano de esa manera, ¿sí? Bueno, a ver a los de Liniers. Nosotros somos una organización pequeña que estamos en Liniers. Somos una organización de acción solidaria, Bolivia-Argentina, que venimos trabajando con algunas actividades siempre en acción social, ayudando a personas en cuestión de calle. Y todas nuestras acciones que hacemos siempre salen de nuestros bolsillos, porque hemos tocado puertas y siempre piensan que vamos a pedir limosna. Pero sin embargo, entre nosotros hemos empezado a trabajar. Primero, cada familia ha empezado a cocinar y vendernos entre nosotros. Y así hacer nuestros propios recursos económicos para poder hacer algunas pequeñas actividades. Y bueno, y así ya empezamos a hacer nuestros trámites de nuestra personería jurídica, la cual está en trámite todavía. Y bueno, ya tenemos el número de legajo. Y estamos contentos. Y dentro de nuestros estatutos también está la parte deportiva, en la cual estamos trabajando hoy en día con el tema del atletismo. Va a ser en Capital, va a ser el primer campeonato, la primer maratón de la colectividad boliviana. Estamos invitando a todos. Hoy ganó la maratón nacional acá de la Argentina un boliviano. La verdad que nos enorgullece porque justo nosotros estábamos en la radio haciendo programas, justo del programa de la maratón, justo. Y cuando leímos era a las 10 de la mañana y a las 10 salió la noticia esa. Y ya estábamos largando nosotros y no lo pudimos dar al aire. Pero dentro de todo, sí, la verdad que... Y bueno, es algo que a nosotros y a nuestros compañeros nos llena más de ganas de seguir haciendo esto, porque en realidad es otra alternativa más que hemos visto para nosotros, para la juventud. Hoy en día darle otra alternativa no siempre ir de baile, ir a bailar caporales, tincos, todo. No está bueno, es lindo la cultura, ¿no? Pero darle otra alternativa también, porque no el deporte, ¿no? Y ese deporte, el deporte del atletismo es bueno, para quienes nos gusta, ¿no? Al menos a mí me... todo lo de conocer, tengo imprenta, siempre me he dedicado a eso, pero dentro de todo eso pertenezco a esta institución que me llena de satisfacción. Hoy tenemos el caso Nélida, no sé si ustedes habrán visto una compatriota allá en Liniers, que todas las noches, los fines de semana, y dale algo. Y lo echaron, y no es así. Lo echaron, y no es así. En vez de darle una mano, le iba a dar. Hasta que una noche yo ni siquiera pude decir, vamos, vimos cómo la lloraba. Se lo mandamos al padre, hay un padre boliviano, acá hay un padre de una institución, ahí se participó de gallego, nuestra extranjera. Él fue quien estuvo haciendo todas las tratativas para que nosotros no lo vimos poder internar y salió un señor, entonces recordar de todo eso. Lo tengo todo documentado, y el compañero ha ayudado por el caso, en la buena y ahora. Es más, estamos haciendo los trámites para poderlo mandar a Bolivia, pero no se lo puede mandar porque hasta que no tenga una persona responsable, ¿no?
pero la persona responsable ya no puede porque ya hizo otra familia, que llegaría a ser el esposo. Ya formó otra familia y no puede. Entonces estamos en eso. Y así como esos casos también hemos tenido otros casos que no están dentro de nuestra página, ¿no? Bueno, eso sería todo, compañeros. La verdad que gracias por invitarme. Acá don Arturo, gracias don Arturo que está llevando todos los casos que nosotros plasmamos y siempre de nuestro bolsillo. Él sabe que siempre estamos, muchas veces pedimos ayuda a uno, a otro, pero bueno, si no es eso, tratamos de, lamentablemente, decimos siempre, ¿no? Lamentablemente hay que acudir a los políticos y acudimos a los políticos. Pero, viste, de un lado u otro lado, si no era la embajada, al consulado, ahora el consulado se está haciendo caso. Es más, la señora no tenía ni documento. Al no tener documento no podía ejercer ni al hospital, ni a un lado, ni a otro lado, no podía hacer nada. Y bueno, entonces tuvimos que ir directamente al consulado, y el consulado hoy en día lo están haciendo. Bueno, un fuerte aplauso a los del Liniers, realmente nos vinieron con un montón de cosas, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, solamente... ¡Un mar para Bolivia! solamente agradecerles, ¿no? Por ahí... Malvinas para Argentina, mar para Bolivia. Sí, así es. Solamente agradecer la presencia de todos ustedes y ojalá nazca el compromiso, ¿no? Porque eso es lo importante, que nazca el compromiso. De una u otra manera, ver lo que nos han tratado de hacer ver esta tarde, a quienes hemos invitado, mediante su experiencia, su visión de lo que son los medios, de lo que son las organizaciones sociales, los derechos ciudadanos y todo esto, ¿no? Profundicemos un poquito más. Creo que en nuestras manos está, digamos, el futuro de la colectiva boliviana. Yo me acuerdo que el año 1985, cuando llegué, Morón era la única organización que estaba vigente en el oeste de la provincia, de la colectividad boliviana. Luego vino González Catán, luego vino Gregorio de la Ferrer, y así sucesivamente iban naciendo organizaciones sociales que naturalmente en un principio trataron de responder las necesidades de la colectividad boliviana. Este último inclusive, nosotros en nuestro afán ya de seguir unificando a la colectividad boliviana, si el término cabe y permítame decirlo, hemos parido una organización federativa de la colectividad boliviana. Con la tristeza de anunciarles que, como muchos de ustedes lo saben, manos y pensamientos malos, negativos y además interesados hicieron que esta institución no marche. Pero en ese poco tiempo en el que funcionó esta federación, hemos vuelto a comprobar que la organización puede, que la organización es superior a todo, porque en ese corto tiempo en el que funcionó la federación, nuevamente las autoridades pararon los orejas y dijeron, aquí está la colectividad boliviana. Sucedía algo en la colectividad boliviana, iban los directivos de la organización a reclamar y comisarios se movían, pero no saben cómo, ¿no? Y las autoridades municipales zapateaban y nos ofrecían asiento para tomar en la mesa grande, ¿no? Pero duró tan poco que fue una ilusión más que una realidad. Pero no podemos dejar de pensar que la organización es lo más importante que no solamente en la actualidad podemos decir, sino que podemos, si quieren ustedes, recurrir a la historia de la humanidad, cuando los humanos trataban de sobrevivir ante la embestida de los animales gigantes que se los comían. ¿Qué hicieron los primeros habitantes del planeta Tierra? Se organizaron. ¿Para qué? Para subsistir de la depredación que estaban sufriendo por los animales que habían en esa temporada. La organización y la unidad han sido siempre los primeros valores que la humanidad ha aprendido a manejar para llevar adelante sus objetivos y para sobrevivir como hasta ahora ha sobrevivido. Entonces, no se olviden, por favor, que ojalá estas reflexiones que hemos recibido sirvan para comprometernos mucho más todavía de lo que muchos de nosotros estamos. Por ejemplo, hay un ejemplo, don René Mendoza,
gente comprometida con su gente, que sigue logrando cosas pequeñas, pero sigue logrando, que es entendida por su gente. ¿Por qué? Porque es un dirigente que siempre está ahí, peleando por su gente, logrando sus derechos, ¿no? Entonces, esto es lo que necesitamos cada uno de nosotros, convertirnos realmente en mensajeros de esta necesidad que tenemos de seguir organizando. Créanme que me da pena muchas veces analizar esta situación, cuando muchas veces me han preguntado en los medios de comunicación ¿por qué estás haciendo esto? Yo les dije porque la colectividad boliviana se está muriendo. La colectividad boliviana se está muriendo, está desapareciendo. Y no es fácil admitirlo, no es fácil decir, es cierto. Y a muchos les alegraría que la colectividad boliviana muera. Y no quiero que suceda eso. No va a suceder, Arturo. Arturo, vamos. Gracias, compañeros, gracias por su asistencia, gracias por haber asistido a este espacio de reflexión. Y bueno, pues, como dijo Hugo, que volvamos a repetir estas éticas no solamente acá, sino en todo lugar donde sea posible. Muchas gracias a todos. ¡Qué bárbaro! Un fuerte aplauso. Gracias, Pelado, por venir. Gracias, Pelado, por estar y ser parte de esto. Gracias, Liniers. Liniers, un cariño bien grande. Y al periodista, otro más. Un fuerte aplauso.